Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de análisis matemático. Vamos a hacer un ejercicio que podría clasificarse dentro de los ejercicios de estudio de función. En realidad voy a hacer dos ejercicios que fueron tomados en examen y el ejercicio dice lo siguiente: demostrar que el logaritmo de 5x más 1 sobre 5x más 1 es menor que 3 séptimos, teniendo la condición de que x está comprendido entre 0 y infinito. Bueno, fíjense que en principio a mí me piden una desigualdad, pero acá no hay que enroscarse haciendo despejes. Acá lo que tengo que pensar es que esta expresión, que parece tan compleja, tiene que estar probablemente acotada para que pueda cumplirse la condición de que esto sea menor que 3 séptimos. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente hacer un estudio de función y ver cómo es el gráfico del logaritmo de 5x más 1 sobre 5x más 1. A veces, en algunos casos, digamos, algunas personas prefieren igualar a 0 o desigualar con 0 y tomar el estudio de una función con la desigualdad en 0, que también es correcto. Y después, bueno, ver cómo analizar ese caso. Bueno, entonces para hacer el estudio de función, que es lo que vamos a ver acá, voy a fijarme primero el dominio de la función. El dominio de la función, fíjense que tengo dos condiciones que pedir. Que el denominador, este denominador, sea diferente de 0 y además que esto sea mayor que 0. No puede haber un logaritmo de un número negativo. Entonces voy a empezar por esta condición, que 5x más 1 sea mayor estricto que 0. Al sacarle el igual acá ya estoy pidiendo esta también. Despejando me queda que es mayor que menos un quinto, pero en el enunciado del problema ya me pedían que sea mayor que 0, así que como menos un quinto es inferior a 0, directamente me quedo con el dominio que me dieron como dato. Ahora, voy a ver si tiene alguna asíntota, o sea, voy a estudiar el comportamiento asintótico de la función cuando x tiende a más infinito. Menos infinito no, porque no está dentro del dominio. Entonces, eso es lo que voy a hacer en primer caso. Entonces, cuando yo tome el límite, cuando x tiende a infinito, me da una indeterminación. O sea, yo reemplazo acá el infinito acá y acá, entre comillas, ¿no? Me daría infinito sobre infinito. Esa es una indeterminación. Entonces, para resolver una indeterminación, lo que se suele hacer es aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, es hacer la derivada del de arriba, la derivada del de abajo, y el límite que me dé eso va a ser igual al límite de esto. Entonces, derivo por separado, lo de arriba. La derivada del logaritmo es 1 sobre 5x más 1. Como esto es una función compuesta, esto es por la derivada del 5. La derivada del de abajo es simplemente una función lineal y su derivada va a ser 5. Simplifico acá y me queda 1 sobre 5x más 1. Si yo divido por infinito, esto me va a dar 0, o sea que este resultado es 0. Y la asíntota horizontal, cuando x tienda a más infinito, va a ser 0. Este sería el resultado de la asíntota horizontal. Ya sé que tiene una asíntota. Además, la función misma en el 0, fíjense que me quedaría 5 por 0 más 1, me queda el logaritmo de 1 que es 0 sobre 1. También tiene, o sea, entre los dos extremos están que están tendiendo a 0. O sea, en 0 vale 0 y en el infinito tiende a 0. Después, vamos a ver los extremos. ¿Qué tipo de extremos tiene esta función? Si hay máximos o mínimos relativos. Entonces, voy a hacer, yo sé que si hay puntos críticos, son los ceros de la derivada, porque la derivada tiene que ver con la recta tangente. Entonces, si yo tengo un máximo o un mínimo, la recta tangente tendría que ser horizontal. Entonces, con eso uno encuentra los extremos relativos o los puntos críticos de la función. Entonces voy a hacer eso, voy a hacer la derivada como si fuese un estudio completo de función. Hago la derivada.
es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, como es una división, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. Es la regla de la derivación. Entonces, aplicada a esta regla, simplifico, o sea, derivo, por ejemplo, el logaritmo va a ser 1 sobre 5x más 1 por la derivada de lo de adentro, que es 5, y simplifico lo que puedo. En esta parte la derivada de 5x más 1 es 5, porque la derivada del 1 es 0, por el logaritmo de 5x más 1 sobre 5x más 1 al cuadrado. Una vez hecha la derivada, fíjense que tengo 5 acá y 5 acá, lo puedo sacar factor común, y tengo que igualar toda la expresión a 0. Pero esto que está acá, si lo paso, se va. O sea que lo que tengo que igualar a 0 es la parte de arriba. Acá me falta un paréntesis. Ahora, igualar esto arriba significa que voy a pasar, por ejemplo, bueno, paso el logaritmo, me queda el logaritmo de 5x más 1 igual a 1. Paso el logaritmo como exponencial, o sea, hago la inversa. Esto es la base e elevado a la 1, tiene que ser 5x más 1 por definición de logaritmo. Entonces, despejando de acá, fíjense que paso el 1 restando, el 5 dividiendo, y llego a que este es el único extremo relativo posible, el único punto crítico que va a tener esto acá. Entonces ahora lo voy a clasificar, a ver si es un máximo, si es un mínimo, qué es. Entonces, para ver eso, lo voy a hacer por el crecimiento. Lo podría hacer con la derivada segunda, pero lo voy a hacer por crecimiento, porque se suele dar así. Entonces, para estudiar el punto crítico, yo sé que si estoy en un entorno de ese punto crítico y la derivada, digamos, es mayor que 0, esto va a ser creciente. Y si es menor que 0, va a ser decreciente. Si es creciente primero y decreciente después, es un máximo. Si es decreciente y después creciente, va a ser un mínimo relativo. Entonces, bueno, voy a hacer una especie de esquema. Yo sé que el punto crítico es este, que saqué acá. Busco algo, digamos, antes y algo después. O sea, voy a buscar un valor de x que esté comprendido entre 0 y el punto crítico, y desde el punto crítico hasta más infinito, porque era el único. Entonces, lo voy a reemplazar en la función derivada. La función derivada era esta. Voy a elegir un valor cualquiera que esté acá adentro. Si no saben cómo elegirlo, bueno, estoy entre 0, e menos 1 sobre 5. El e es 2,7 y moneditas, o sea, hagan la cuenta, 2,7 menos 1, 1,7, 1,7 dividido 5, bueno, elijan 0,1, no sé, reemplacen cualquier valor que sea más chiquito que e menos 1 sobre 5. Entonces, cuando hago eso, me da un número positivo, ¿ok? En este número obviamente me da 0, y cuando hago lo mismo, e menos 1 sobre 5 hasta más infinito, acá puedo elegir cualquiera, mucho no me interesa, por ejemplo un 10, lo reemplazo en la derivada, me va a dar negativo. La parte de abajo siempre es positiva, o sea que esto va a estar dependiendo digamos, de la parte de arriba, solamente el signo de la cuenta. Entonces, quiere decir que sube, se hace 0 y baja. Quiere decir que en este valor de x, la función va a tener un máximo relativo en ese punto, que va a ser el máximo absoluto también. Vamos a ver eso porque no hay otro. Bueno, después, los valores para encontrar cuánto vale la función para poder hacer, porque quiero hacer el gráfico en realidad, porque con esto yo ya sé que es un máximo, que es un valor que en el punto e menos 1 sobre 5 es un valor que es mayor que 0, y si es monótonamente creciente hasta llegar a este máximo y después decreciente, entonces siempre, siempre, siempre el valor de la función va a estar acotada por este valor, por 1 sobre e, o sea, 1 sobre 2,7 moneditas. Lo sacan de la calculadora, ponen inversa ln1 igual y lo sacan. Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio? Porque a todo esto, ¿qué me pedía? Bueno, analíticamente yo podría quedarme acá y decir, bueno, yo sé que este resultado, que es el máximo de esta función, es 1 sobre e.
Y esto va a ser menor que 3 sobre 7. Es decir, fíjense que también puedo multiplicar cruzado. 7 tiene que ser menor que 3 por E. E era 2,7, esto me da casi 9, 8 y pico. Entonces 7 es menor que esto. Conclusión, sí vale la desigualdad que me pedían. Fíjense que no despejé la desigualdad, sino que hice todo un estudio de función. Y por otro lado, para que lo puedan vivir gráficamente, si yo hago el dibujo, yo sabía que me daba 0 cuando x era 0, la función. Que tenía una asíntota que si va, cuando me voy a infinito me daba 0, y que tiene un máximo relativo acá en 1, ¿cómo era? En e menos 1 todo sobre 5. Y el valor, cuando yo reemplazaba ese numerito, me daba 1 sobre e, me daba esto. Y 3 séptimos está por acá arriba, fíjense, nunca lo corta, nunca lo corta. Entonces, esto siempre es mayor que esto, porque es más, es una cota superior de este conjunto de imagen, y porque el máximo de este conjunto es 1 sobre e. Bueno, esto sería para que lo vivan, lo vean gráficamente. Voy a hacer otro examen, otro ejercicio de examen para que también vean esto, que es cómo sacar el número de soluciones que puede tener una función rara. Bueno, acá está el ejercicio que también tomaron en un examen parcial de otro año, que decía hallar el número de soluciones que tiene esta ecuación. Entonces, en principio, obviamente no voy a poder despejar esto, no voy a poder sacar esto. Y lo que voy a hacer es hacer un estudio de función, ver cómo me da el dibujito de esta cosa y ver cuántas veces una recta horizontal con este valor corta esa función. Otra forma que a algunos se les puede ocurrir es paso esto a 0, hago el estudio de la función que me queda y veo cuántas veces corta el eje de las X. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es directamente estudiar la parte de esta función y compararla después con esto. Y para hacer el estudio de la función voy a proceder como siempre. Se hace la derivada, se iguala a 0, se ve cuáles son los extremos relativos. Entonces, derivo. Esto es feita esta derivada porque es un producto, es la derivada del primero. Recuerden que el exponente es 2x menos 8, la derivada de una constante 0, me queda 2x menos 8, por el segundo sin derivar, o sea, siempre es, si tengo 2, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, la derivada de e a la x menos 4 es e a la x menos 4, la derivada del exponente es 1, así que no lo voy a escribir, por esta parte sin derivar, y la tengo que igualar a 0. Como tengo e acá y tengo e acá, lo saco factor común. Entonces me queda 2x menos 8 más x cuadrado menos 8x más 16. Agrupo lo que tenga x cuadrado con lo de x cuadrado, las x con las x y los números con los números. Con lo cual me queda un ejercicio de esta manera, ¿no? Muy parecido al original, solo que cambió la parte de polinómico. Entonces, necesito que tengo que ver dónde esto se hace 0. Y para eso voy a aplicar la ecuación resolvente o alguna aplicación de la calculadora o alguna aplicación de celulares. Si no los dejan tener celular, bueno, consíganse una calculadora que haga cuadráticas o que trabaje con raíces, porque ahora hay algunas que están muy piolas ahora. Bueno, yo esto lo hice con la aplicación del celular, que se llama resolución de cuadráticas, una cosa así. Bueno, entonces, y si no, la hacen a mano. Entonces, tengo esta ecuación tiene dos soluciones. Esta parte, ¿no? Porque si un producto es 0 es porque uno de los dos es 0, bla, bla. Entonces me da que esto se hace 0 para x igual a 2 o se hace 0 para x igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo reemplace el 2 y el 4 en la función original, voy a tener digamos, el punto. El punto siempre es un x y un y. Entonces, para 2, la altura va a ser 4 por e a la menos 2. Esto está mal, acá es un 0. Y para 4 vale 0.
Entonces, esa sería digamos, básicamente lo que hago para sacar los puntos críticos. Ahora voy a analizar qué tipo de puntos críticos. Igual me podría llegar a percatar acá, pero en el examen tienen que hacerlo. Pero este es 4 y esto es 0, o sea que esto va a ser un máximo y esto va a ser un mínimo. Pero bueno, en fin, vamos a probarlo con el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, para analizar puntos críticos por crecimiento, lo que hago es, pongo los dos valores de las raíces de la derivada. Yo sé que la derivada en esos puntos vale 0, como tablita, ¿no? Y después tomo un valor que esté entre menos infinito y el 2, que es el punto crítico. Entre el 2 y el 4, que sería algún valor que esté entre los dos puntos críticos. Y un valor que sea mayor, que es de 4 más infinito. Cualquier valor, cualquier valor. O sea, si por ejemplo acá le puedo dar el valor 0 si quiero, ¿ven? Acá de 4 más infinito le puedo dar el 5. Cualquier valor que sea mayor. Entre 2 y 4 le puedo dar el 3. ¿Y eso dónde lo voy a reemplazar? Eso siempre, siempre, siempre lo reemplazan acá, en la derivada. Acá no tiene sentido, esto siempre es positivo, lo reemplazo acá, porque lo que me importa no es el resultado, recuerden, no es el resultado, sino el signo que tiene ese resultado. Porque si me da positivo, la función es estrictamente creciente. Si me da negativo, es estrictamente decreciente en ese intervalo. Bueno, entonces, volviendo acá. Me da positivo, o sea que esto sube, se hace 0, baja, se hace 0 y sube. O sea, ven, acá es creciente, acá es decreciente porque me dio negativo y acá es creciente. Si me hubiesen pedido, dame los intervalos de positividad, y bueno, hago el mismo procedimiento y después les escribo entre menos infinito y 2 es creciente, entre 2 y 4 es decreciente, entre 4 y más infinito es creciente. Ahora bien, no es lo que me pedían. Me estaban pidiendo a ver cuántas soluciones tenía, bla, bla, una ecuación que yo tenía. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, me fijo lo que vale la función original en ese valor de 2, que sé que es un máximo, y en ese valor de 4, que sé que es un mínimo. En 2 vale 4 por e a la menos 2, y en 4 vale 0. Bueno, ¿qué me faltaría para más o menos tener una idea? Tendría que ver el comportamiento asintótico de esto. ¿Qué es lo que le pasa a estas cosas cuando voy a menos infinito o a más infinito? Para ver que no haya sorpresa, para hacer un dibujo más coherente. Entonces, el comportamiento asintótico, voy a tomar el límite cuando x tiende a menos infinito de la función original y me da una indeterminación del tipo infinito por 0. Cuando tengo este tipo de indeterminación, la tengo que salvar haciendo regla del L'Hopital. Entonces, lo que está en el exponente, esta partecita de acá, la pongo abajo, cambiando los signos del exponente. Entonces ya me queda un cociente. Y yo sé que por regla del L'Hopital, si derivo la parte de arriba y si derivo la parte de abajo, lo que voy a obtener es el mismo resultado al tomar el límite acá que lo que tendría acá. Pero, resulta que de nuevo me va a dar menos infinito, infinito, o sea que infinito, infinito es indeterminado. Y como es un cociente, puedo aplicar L'Hopital de vuelta. Derivo lo de arriba, derivo lo de abajo. Ojo, derivo por separado lo de arriba, derivo por separado lo de abajo, y ese cociente tiene el mismo valor de límite que el ejercicio original. Hago todas las cuentas. Fíjense que cuando reemplace acá en la x el menos infinito, como es un menos, esto está abajo, entonces 2 dividido infinito me da 0. Toda esta parte me tiende a 0. Entonces tengo una asíntota horizontal y igual a 0 cuando x tiende a menos infinito. A ver, por otra parte, cuando hago el límite, cuando x tiende a más infinito, me da infinito por infinito, y infinito por infinito es infinito, o sea que en más infinito se va a los caños, o sea, sigue subiendo indefinidamente y se pierde en el infinito. Entonces, el dibujito que saco con toda esa conclusión es que en 2 tenía un máximo, en 4 tenía un mínimo y los valores los había calculado hace un ratito. Este máximo me daba 4 por e a la menos 2, este mínimo me daba 0. El menos infinito, cuando se va al menos infinito,
esta función es asintóticamente, va asintóticamente al 0, nunca se hace negativa. Y cuando se va al más infinito se va hacia arriba. Entonces, si yo me fijo cuánto vale la función en la ordenada de esta función, la ordenada vale en x igual a 0, vale 16 por e a la menos 4, que es 0,29. Sería un puntito por acá, más o menos. No pongan estos resultados que yo pongo así, no los pongan en un parcial. O sea, háganlo para saber más o menos cómo dibujar. Pero lo correcto es escribir esto con el e, porque es un número irracional con infinitas cifras decimales, no se puede reemplazar. Esto es matemática. Entonces, después, el numerito que me daban para comparar era ver cuántas soluciones había si igualaba toda la función a 3 por e a la menos 2. Y resulta que 3 por e a la menos 2 es un número que está comprendido entre el mínimo y el máximo. Y además, las asíntotas, por ejemplo, esta pasa por acá, se va. Esto lo corta acá en 3 puntos. ¿Ven? Entonces tengo 3 soluciones posibles. ¿Por qué era importante sacar que no había una asíntota horizontal el más infinito? Porque si hubiese dado una asíntota horizontal acá, por ejemplo, hubiese tenido 2 soluciones. Bueno, obviamente si este punto fuese mayor que la asíntota, tendría, en este caso, que el máximo tendría 1, y si hubiese estado por acá abajo no hubiese tenido ninguno. Pero bueno, en este caso corta 3 veces. La otra forma de hacer este ejercicio era pasar el 3 por e a la menos 2 al otro lado, igualar a 0, y entonces ver cuántas veces cortaba en 0, haciendo todo el mismo estudio, pero digamos como corriendo el ejercicio, pero igual es exactamente lo mismo. Entonces, creo que es todo lo pedido, ¿no? O sea, sabemos dónde es creciente, claro, es creciente acá, es decreciente, es creciente, tengo un máximo que es más grande que el valor que me pedían que sea igual, tengo un mínimo que es más chico, y de acá se va más infinito, donde es creciente, y acá tengo una asíntota. En realidad, si no hubiese tenido esta asíntota no me importaba, pero sí importaba si esta asíntota en vez de acá me hubiese dado por acá arriba, ¿no? Que no hubiese cortado. Pero así como está, tengo 3 soluciones, y este sería el resultado de este problema. Bueno, espero que esto les sirva.